Muy bien, gracias, buenas noches, gracias por la invitación. Un gusto estar por acá, Víctor. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ustedes por atender esta llamada. Renata, me gustaría, si quieres comenzar contigo, si también le parece bien a Luis Javier, ¿de qué trata a grandes rasgos este informe de En búsqueda de un presupuesto? Pues justamente de ver cuánto están gastando, cuánto están invirtiendo, gastando las comisiones locales, pero más importante, cuánto están invirtiendo los gobiernos de los estados locales en la búsqueda de personas debido a la crisis de desaparición que hay en todo el país, ¿no? Una de las cosas que vemos es que la gran mayoría de los recursos con lo que cuentan estas comisiones locales vienen de subvenciones del gobierno federal. Entonces, esta investigación trata justamente de entender, visibilizar y llamar la atención sobre lo que los gobiernos locales están destinando para esto, y pues los hallazgos arrojan que muy poquito dinero y además insuficiente frente al tamaño de la crisis. Pero además, Renata, Luis, justamente lo que revelan también en parte de este informe es que no solamente se destina muchísimo menos recurso a estas comisiones locales de búsqueda, sino que además en realidad el presupuesto que se destina en muchas ocasiones se va para otros gastos, vamos, personal, equipo técnico, mobiliario, luz, agua, vamos, diferentes tipos de gastos, y lo que quizá puede quedar o podría quedar para el tema de búsqueda como tal, bueno, pues todavía se ve muchísimo más reducido. Sí, claro, una de las cosas que hemos analizado a la hora de revisar los presupuestos estatales es que en materia de transparencia, pero también parece ser que en materia de desarrollo de políticas públicas, falta mucha profesionalización, ¿no? Porque los indicadores, los clasificadores de gasto que pudimos obtener de las comisiones locales de búsqueda, en muchas ocasiones, por ejemplo, no reportaban el gasto de nómina. Sabemos que uno de los retos más importantes para los gobiernos es tener equipos competentes de búsqueda en sus gobiernos, ¿no? Y es justo el caso de Jalisco, ¿no? Que a pesar de ser la comisión estatal de búsqueda que más invirtió en el país, no reportó gasto de nómina. Esto nos indica, por un lado, que puede haber como fallas en el clasificador de la transparencia presupuestaria, que es en este caso por objeto del gasto, o en su caso que las personas de la comisión, en el caso de Jalisco, están adscritas a la Secretaría General de Gobierno, pero no hay claridades presupuestarias en el desglose de lo que han invertido al menos en 2022, ¿no? Entonces, ese tipo de análisis son los que podemos detectar analizando el presupuesto, y bueno, creo que puntualizar que solamente el 0.02% de toda la inversión de los 32 estados se fue a las comisiones locales de búsqueda. Creemos desde política colectiva, y sé que lo comparte Elementa, que esto es un presupuesto completamente insuficiente si queremos de verdad hacer frente a esta crisis que aqueja a todos los estados del país. Renata. Sí, pues justamente lo que señala Luis Javier, digo, creo que una de las cuestiones, no es tan malo que se gaste nómina, que se gaste en equipo, eso es lo que se necesita para buscar también, ¿no? Necesitamos personas competentes, necesitamos personas capacitadas, necesitamos personas que salgan a campo, necesitamos personas que se queden haciendo trabajo de escritorio, de vinculación interinstitucional, de búsqueda de gabinete también. Necesitamos equipo especializado, no necesariamente los gastos en esos rubros son negativos, creo que mucho tiene que ver con el tema de la transparencia, y como señalaba Luis Javier al principio, con el tema de que esto se venga de una política pública, ¿no? Muy pocas comisiones locales cuentan, por ejemplo, con planes estatales de búsqueda que identifiquen perfectamente cuál es la problemática en el Estado, cuál es la dimensión, el tamaño de crisis a la que se están enfrentando, cuáles son las principales necesidades, y entonces orientar el gasto a esas necesidades, ¿no? Y pues también se requiere presupuesto para ello, para poder hacer un plan de búsqueda, para poder contratar personas competentes que hagan este trabajo y luego que ejecuten propiamente la búsqueda, y pues además tener también métodos de evaluación de que se estén traduciendo en acciones concretas y efectivas. Me parece que justo es parte de los objetivos de esta investigación, de este informe, según tuve oportunidad de leerlo, es no solamente ver en qué se gasta y cuánto se está gastando realmente en este tema, sino para qué se requiere un presupuesto en la Comisión Local de Búsqueda, pero no solamente para qué se requiere, sino que además mayor presupuesto no siempre significa mayor eficiencia.
Exacto. Así es. Y también tenemos que considerar que, bueno, los estados enfrentan diferentes realidades. En el caso de Jalisco, pues bueno, como bien se sabe, es el estado con mayor número de personas desaparecidas, no localizadas. El registro nacional a finales del 2022 marcaba que eran 14,776 personas desaparecidas. Y algo que hicimos también dentro del análisis fue comparar la inversión que tiene cada estado por víctima. Y ahí nos dimos cuenta que aunque Jalisco parece ser el que más le invierte en este tema, cuando se hace la comparativa por víctima, llega al lugar 17. Es decir, solo se invierten en un año, en 2022 se invirtieron 7,527 pesos por víctima de desaparición. Esta es una cantidad menor a la que invirtieron otros estados también en relación a las víctimas. Y aunque este no es un indicador que necesariamente tenga que ser un referente para la planeación y la ejecución de las políticas, sí nos muestra también pues cuál es la cantidad de recursos que se destinan por cada una de las personas desaparecidas y pues nos parece también relevante mencionarlo, ¿no? Igualmente algo que me parece que es súper pertinente hablar dentro del informe es la comparativa y la perspectiva nacional, ¿no? Esta es una crisis que abarca a todos los estados y cuando nos damos cuenta que, por ejemplo, un solo congreso como el Congreso del Estado de Quintana Roo invirtió 951 millones de pesos más que los 32 estados en las comisiones locales de búsqueda, vemos que está mal distribuido el recurso público porque claro que los intereses de tantas familias, de tantas personas que buscan a víctimas de desaparición, pues bueno, queda totalmente relegado frente a lo que puede gastar solamente un congreso de 25 diputados. Ese es el tipo de cosas que queremos también dejar con este informe, particularmente en el marco de la discusión de los presupuestos de egresos. En estos momentos los congresos locales están por discutir los presupuestos de egresos y este informe quiere ser un llamado a todos los congresos a que destinen el presupuesto suficiente para que puedan profesionalizar y hacer mejores políticas para la búsqueda de personas desaparecidas. Señalas, Luis, Jalisco destina cerca de 7,000 pesos por persona desaparecida, mientras que Campeche, si mal no recuerdo, estaba arriba de los 20,000 pesos, ¿no? Lo que nos habla justamente no solamente de comparar, que muchas veces es lo que hacen las autoridades, el gasto total o el presupuesto bruto, sino que al momento de que ustedes se dedicaron a hacer como este tipo de comparativas, justo entre cuánto gasta un congreso, cuánto se destina en otro tipo, en gasolina en la Ciudad de México, que también estaba leyendo, o cuánto se destina por persona, pues finalmente nos damos cuenta que no solamente es insuficiente, sino que además en realidad el presupuesto global no necesariamente refleja, que es lo que veíamos hace un momento con la explicación de Luis. Renata, no siempre refleja la realidad, y lo que sí, al contrario, el interés que tienen las autoridades realmente por estos temas. Así es, digo, creo que es súper común escuchar, tanto a nivel federal como a nivel local, decir a los gobernadores, al presidente, que el tema de la desaparición de personas es un tema prioritario, pero pues muchas veces justamente en el gasto público se ve cuáles son las prioridades de los estados, ¿no? Y el tema de la desaparición de personas no solo no tiene los recursos que necesita para ser atendida la crisis, sino que también en comparación con otros gastos vemos que no es prioridad, ¿no? Entonces esos discursos terminan siendo pues mucha demagogia y también un poco lo que queremos hacer es este llamado a los congresos pues para que trasciendan esa demagogia y realmente con voluntad política se traduzca en mayor dinero y además que sea sostenible en el tiempo, ¿no? O sea, que no solamente sea un año, sino que año con año se incremente y año con año se estudien las necesidades que tienen las comisiones de búsqueda para atender la crisis. Que además estamos hablando de un problema, y eso también para poner una dimensión para la gente que todavía no lo tiene muy claro, estamos hablando de un problema a nivel nacional que son más de 100,000 familias las que en este momento tienen por lo menos a un familiar desaparecido. Simplemente en Jalisco estamos hablando de más de 16,000 en este momento. Así es, y está en aumento, ¿no? O sea, creo que una de las cosas que también es muy preocupante es que poco se está orientando al tema de la prevención, desde un tema de acciones y desde un tema, por supuesto, de presupuesto, ¿no? Entonces estamos frente a un reto gigante que implica atender desapariciones que tienen incluso más de 20 años, al tiempo que estamos sumando casos todos los días. Javier, ¿dónde podemos ver este informe detallado para aquellas personas que estén interesadas en conocerlo?
Claro, pues pueden visitar las redes sociales tanto de Elementa Derechos Humanos como de Política Colectiva, igual en nuestras páginas de internet, politicacolectiva.com, y también en la página oficial de Elementa pueden descargar el informe completo. Y creo que también a mí me gustaría mencionar que hablar del presupuesto implica hablar de las prioridades que tienen los gobiernos. Entonces, en este sentido, hablar de la crisis de desaparición también debería representar un gran presupuesto para atender este problema. Y creemos que el presupuesto se derivan muchas acciones importantes, ¿no? Por ejemplo, la búsqueda compartida entre las autoridades, es decir, los canales de vinculación que puedan tener las diferentes autoridades para la búsqueda de personas también se deriva a partir del ejercicio del presupuesto. La profesionalización de las personas que buscan y que ejercen estos mecanismos de búsqueda también está dentro del presupuesto. Todo lo que podemos analizar sobre las políticas de búsqueda de personas tienen base en cómo se ejercen los recursos, y en ese sentido es importante poner también los ojos en el dinero público para poder ampliar, pero también con esta idea de profesionalizar, claro, y mejorar la política nacional de búsqueda. Entonces, ahí pueden encontrar también. No, adelante, perdón. Decir lo que nos comentabas, ¿no? Que el informe está disponible en nuestras páginas de internet, y bueno, creemos que es importante que se discuta en este momento que está la decisión de los presupuestos a nivel local. Algo que, por supuesto, hasta este momento, por lo menos en Jalisco, y al parecer, según lo que revela este informe, pues no es una prioridad para absolutamente ningún gobierno, ni estatal ni federal. Renata de Michelis, directora de Elementa, y Luis Javier Moreno, director de Política Colectiva, muchísimas gracias por atender este espacio informativo. Gracias, buenas noches. Gracias a ti. Bueno, pues ahí está la información, y como ustedes pudieron escucharlo, pueden descargarlo directamente a través de Elementa o a través de Política Colectiva. Son ya las 9 de la noche.